Hola, buenos días. Bueno, en este momento que estoy grabando son días. Quisiera compartirles en estos tiempos que me parece que es urgente por todas las cosas que hemos estado viviendo últimamente y que nos están lastimando. eh, Temas internacionales, temas nacionales, cuestiones familiares, temas de salud. La verdad es que quisiera compartirles esto. Ojalá que logremos tocar o sensibilizar algunas conciencias. Ojalá que nos ayude a entender un poquito mejor cómo estamos tomando decisiones y cómo estamos eligiendo comportamientos que nos están afectando y espero que podamos aportar un poco en ese sentido. Así es que bueno, mi nombre es Yereni Molina. Eh, el tema que quisiera compartirles es muy breve, se llama Rehumanizándonos y la realidad es que es un concepto que ya tiene muchísimos años, no es algo nuevo, se empezó a trabajar con fundamentos en psicología, en logoterapia, en filosofía y el ramo Gestalt tiene también algunos fundamentos de antropología y muchas aportaciones de Víctor Frank, como les comentaba en el tema de logoterapia y el señor Nietzsche, ¿no? Que nos ha dejado, bueno, muchos pensamos que es un filósofo incomprendido, pero creo que tiene aportaciones importantes para entender algunas cosas. Y compartirles que de todos estos fundamentos o de varias teorías y fuentes con estos fundamentos, hay 5 conceptos que ya en un tiempo se hicieron como famosos, como que se pusieron de moda. ¿No? De repente pasa eso, que hay información que se pone de moda y después la dejamos pasar, pero que es importante. Y esta es una de esas. ¿Cuáles son los 5 conceptos que están trabajando en nuestra mente, que están allí en nuestra mente, que son necesarias para que podamos tomar decisiones, acciones, por qué nos comportamos como nos comportamos? Y algunas de ellas son la seguridad, por ejemplo. La seguridad, el cerebro siempre nos va a estar protegiendo, siempre nos está cuidando, siempre está diciéndonos, bueno, piensa más esto, no, no hagas aquello, aguas, detente, considera la situación. Entonces siempre está en una modalidad de protección y el cerebro siempre va a estar buscando seguridad para nosotros. También significado, que todo aquello que hagamos y en donde nos estemos desenvolviendo represente algo importante para nosotros. A eso se refiere el concepto de significado. Conexión, pues sabemos que somos personas eh, sociales, ¿no? Que necesitamos estar en un entorno de acompañamiento con la sociedad. Eso es inevitable, es parte nuestra. Entonces la conexión siempre será importante, estar buscando tener conexión con una o con otra persona. La variedad, somos personas que ocupamos estar en ambientes cambiantes, en situaciones cambiantes. La rutina es algo que nos puede matar terriblemente en cuanto a depresión, ansiedad, estrés. Y entonces siempre estamos buscando, o el cerebro está programado para tenernos en un estado de variedad. Y bueno, estos primeros 4 que les acabo de mencionar, pues son como les comentaba, parte importante para que podamos funcionar y la razón por la que nos comportamos como nos comportamos. Hay 2 más
que ya son en un aspecto de conciencia, ya es una parte más desarrollada del cerebro, que es la parte de la trascendencia. Trascender en dos aspectos. No me voy a adentrar, perdón, mucho en eso porque quisiera manejar ya el tema de trascender como el punto de buscar estar mejor. El cerebro siempre está pensando, buscando, trabajando en función de que estemos mejor. Ajá, y trascender, ya sea en un tema de conciencia, en un tema espiritual, para muchos si le quieren llamar así, o en un tema de frecuencia, que en mi caso me parece muy funcional. Eh, y en un tema también material, claro, ¿no? En un tema de estar mejor, en bienestar, en bienestar responsable, en un tema material, en un tema de mejores relaciones, etcétera, ¿no? Entonces, trascender en todos esos sentidos es simplemente estar mejor. Y bueno, algunos ejemplos de cómo aplicamos el ejercicio de estos 5 conceptos es cuando una persona es tímida, pues no tiene conexión realmente con las personas, está en un estado introvertido su mayoría del tiempo, por ende las cuestiones que vive día a día no representan realmente algo significativo. Ajá, no hay un tema de significado que le esté dando validez en el día a día. Eso afecta, por supuesto, la seguridad. No es una persona tímida, no es una persona segura. Ajá. No tiene variedad porque pues se inhibe de vivir situaciones que una persona extrovertida viviría. Ajá, hay menos experiencias, hay menos atreverse a hacer las cosas y eso repercute, por supuesto, en la variedad que tenemos en cuanto a vivencias. Ajá, y entonces el tema de trascender se hace un poco más complicado. Ajá, entonces ese es un ejemplo de una persona que está en un estado o una situación de timidez. ¿Qué pasa si esta persona un día lo presionan mucho para ir a una fiesta, por ejemplo, y en la fiesta pues le sirven, ya a todos nos ha pasado, ¿no? Que aunque no quieras tomar, te llegan ya con un caballito de tequila, me acaba de pasar hace unos 2, 3 días, te llegan con un caballito de tequila y bueno, pues te lo tomas, ¿no? Y entonces empieza a haber un cambio por una estimulante, en este caso que es el alcohol. Empieza a haber un cambio en donde empiezas a desinhibirte, ¿no? Y empiezas a tener una conexión ya provocada por esta estimulación del alcohol y empiezas a platicar un poquito más y empiezas a relacionarte en la fiesta un poquito más. Y esa estimulación que te está provocando el alcohol te hace actuar de maneras que normalmente no harías. Ajá, empezamos a tener ya un tema de variedad. Ajá. eh, ya con otros 2 o 3 caballitos podemos estar bailando arriba de la mesa, ¿no? Ha pasado, lo hemos visto muchas veces. Y entonces tu seguridad ya cambió de estar en un estado de timidez a estar en un estado de sentirte seguro y convertirte en una persona extrovertida y empezar a tener eventos que ya te generan un significado. La gente empieza a acercarse a ti y si ya estás bailando arriba de la mesa te empiezan a aplaudir y bueno, nos podemos imaginar todo ese escenario porque ya lo hemos vivido muchos de nosotros. Y fíjate cómo podemos utilizar estimulantes para cambiar radicalmente todos estos 5 conceptos y de alguna manera sentir que estamos trascendiendo. Eh, es importante aquí señalar que este mismo ejercicio que estoy compartiendo con ustedes lo podemos hacer eh,
con estimulantes que nos van a generar algunos daños posteriormente y hasta en su momento mismo, o con algunos estimulantes que nos van a generar beneficios en su momento mismo y posteriormente, ¿no? ¿Qué tal si en lugar de que nuestro estimulante sea el alcohol, eh, fuera el ejercicio? En el ejercicio también, ¿qué hacemos? Bueno, estamos realizando una actividad que nos genera un significado. Estamos logrando hacer algo que nos habíamos propuesto y por fin lo estamos haciendo. Ese simple hecho de tener voluntad y disciplina ya es generador de significado para nuestro cerebro, así lo lee. Ajá, eso nos genera seguridad. Empezamos a hablar con otras personas. Si vas a un gimnasio, por ejemplo, o si vas a un parque a correr, nunca va a faltar el día que empieces a tener conexión ya con otras personas. Eso también nos genera variedad en sí, todo empieza a conectarse una cosa con otra y entonces el ejercicio resulta ser un estimulante que también nos ayuda a trascender. Ajá, ir a clubs de lectura, por ejemplo, estudiar algo, todo eso pueden ser, son, no pueden ser, son estimulantes, pero que son benéficos, que nos impactan, que suman, ajá, nos impactan de manera positiva. Entonces, es por esto que podemos elegir entre estimulantes y comportamientos que nos generen eh, motor para estos 5 conceptos y también podemos elegir estimulantes que no sean tan benéficos, que no sean tan aportativos. Y esta es la razón por la que existe el alcoholismo, las drogadicciones, la infidelidad. En un tema de infidelidad, y me estoy metiendo en terrenos un poquito complicados, pero la infidelidad, vamos a preguntarnos, cuando conoces a una persona nueva, pues por supuesto que es variedad, ¿no? Eso es algo que estimula muchísimo el cerebro, te genera un significado, sí, por supuesto, que alguien llegue y te diga cosas bonitas que ya no estás recibiendo en otro lado o simplemente vienen de alguien que es diferente, pues claro que te genera un significado, hay una conexión y sobre todo cuando es una conexión nueva, cuando es algo reciente, es sumamente estimulante. Por ahí tenemos una plática, ojalá pudieran conectarse, que habla de esto, porque con los años en las relaciones hay estimulaciones que van bajando, ¿no? Y tenemos una explicación buenísima para entender muchos comportamientos que tenemos tanto mujeres como hombres en el tema de relaciones y después de X tiempos, ¿no? Pero bueno, por ahí búsquenlo. ¿Qué pasa cuando estamos en una nueva relación o una relación diferente, no sé, más hablando de infidelidad? Pues nos da una mayor seguridad saber que seguimos gustándole a otras personas, ¿no? Por supuesto que eso nos genera seguridad y de alguna o de otra manera sentimos que trascendemos. Ajá. Entonces, esta es la razón por la que nos comportamos como nos comportamos. Podemos generar o elegir estimulantes que sean positivos y podemos elegir estimulantes que no necesariamente lo sean, ¿ah? Ajá, que nos puedan meter en... Bueno, de la filosofía, esto que les comentaba de los fundamentos de antropología, etcétera, se genera eh, un concepto que se le llama estructura personal trascendente. No vamos a manejar nombres complicados, la realidad es que es importante comentarles cómo es que se conoce este concepto desde el año 1945 en los temas que maneja el tema de logoterapia. Es algo que se empezó a trabajar con Víctor Frank. Entonces, estructura personal trascendente se refiere también a
otros 5 conceptos que están englobados en los 5 anteriores que estábamos platicando. Ajá, estamos hablando de libertad, ajá, una estructura para tu personalidad es importante, sentir que trasciendes en tu personalidad, que como persona vas a lograr trascender, ajá, estamos hablando de la libertad. La libertad es un tema importantísimo porque la línea entre libertad y libertinaje es muy delgada. Y para eso hay otras pláticas que si gustan contactarme podemos ponernos de acuerdo y hacer un tema especial en ese sentido. Pero lo que puedo comentarles ahorita que la libertad más importante que tenemos como seres humanos y de la cual se derivan todas las demás es la libertad de elegir lo que pensamos. Y es sumamente importante. Ojalá haya oportunidad de poder compartirte esto en otro espacio, pero es sumamente importante y hace una diferencia increíble en los resultados que podemos tener, sobre todo emocionalmente. Entonces, la libertad es un concepto dentro de la estructura personal para poder trascender. La verdad, por ahí han escuchado mucho esa frase de la verdad nos hará libres. Y es eh, considerada como una frase muchas veces hasta religiosa porque viene de San Agustín, que en realidad era un filósofo importante, pero es una verdad, ahora sí que es una verdad impresionante porque cuando tú puedes gritar tu verdad a todos los aires, a los cuatro vientos y decir esto es lo que soy y esto es lo que hago, eso te genera una libertad y una experiencia de paz impresionante, de estabilidad impresionante. Y manejar el concepto de verdad también es un tema muy bonito. Es cierto que la mentira, y aquí también me meto en un tema escabroso, la mentira es una constante en nuestro día a día. La mentira la hacemos aplicable en muchas de nuestras situaciones, todos nosotros, ¿eh? No, no, no es exclusivo de algún grupo en específico. Pero cuando nos empezamos a ser conscientes de la importancia y del significado que tiene la verdad en nuestras vidas, empezamos a considerar, analizar un poquito más antes de decir o hacer cualquier situación. Entonces, es un tema, la verdad es un tema importantísimo para trascendencia. Ajá, por supuesto, no puede faltar el amor, esa frecuencia, esa emoción raíz. Ajá, esa frecuencia de el acto diario. No es como dice nuestra admirada y querida Nilda, no es un fin, es una decisión de acción a cada instante, a cada momento. Y por eso su servidora lo considera una frecuencia de vida. Ajá. La comunicación, sabemos que somos seres sociales, no podemos estar incomunicados, esta parte es importante y nos lleva directamente a lo que habíamos hablado, los 5 conceptos anteriores de la mente, es conexión, ajá, y esperanza, esperanza de estar mejor, tiene mucho que ver con la trascendencia, ajá, la esperanza de que siempre todo va para bien, siempre vamos a estar mejor, todo va a estar bien, ajá, entonces la esperanza es importantísima también para llegar a esta estructura personal trascendente. Todo esto, ¿qué tiene que ver con la rehumanización, que es nuestro tema? Es importante conocer estas bases
entendiendo cómo está funcionando estos conceptos que están arraigados en nuestro cerebro. Ajá, tú no puedes cambiar esa parte, ya están allí, ajá, y tienen un sentido de ser, tienen un motivo de ser, ajá, y conociendo estas funcionalidades del cerebro o estos conceptos que están ahí arraigados en nuestras cabezas, podemos entender por qué elegimos como elegimos, por qué hay drogadicción, por qué hay infidelidad, por qué hay alcoholismo, por qué el ejercicio, por qué la lectura, por qué el estudio, por qué hay muchos mecanismos para eh, sentir, llenar estos conceptos que les acabo de comentar y sentir que estamos trascendiendo. Ahora, tenemos les podría decir que es como un medidor, ajá, un medidor donde podríamos estar checando eh, qué tan funcional y qué tanto nos suma las elecciones que hacemos día con día. Ajá. Y si ocupamos estos cuadrantes que les voy a mostrar ahorita, podemos entender otro tanto de cosas que quiero compartirles. Este cuadrante que les voy a compartir se llama líneas de vida. Ajá. Para poder saber hacia dónde nos vamos a conducir, tenemos tres líneas de vida. Una, por supuesto, que es la involución. Platicábamos hace ratito de cómo elegimos para poder lograr trascender o sentir, ¿no? Que estamos trascendiendo, que estamos eh, logrando tener conexión, significado, que estamos logrando tener libertad, etcétera, ¿no? Esta línea de vida es involución. No es muy eh, necesario explicar mucho esta parte, pero esas maneras de elegir de las drogas, del alcohol, de cosas que nos van dañando y que nos meten en círculos viciosos, pues se pueden clasificar en esta línea de involución. Ajá. La destrucción, las decisiones violentas, por supuesto que también están aquí. Ojo, hay que empezar a analizar esta parte. Hay otra línea en la que nos manejamos, yo creo que la mayoría de nosotros, que es una línea que se llama revolución. Ya la hemos escuchado mucho, todos estos conceptos ya los conocemos, ¿no? Solo los estamos planteando o replanteando en manera que nos permita considerar y reconsiderar cómo estamos comportándonos día con día. Revolución es algo que hemos catalogado como bueno, como positivo. La realidad es que es un estado en línea recta, ajá. Es durar, ajá, es una lucha constante. Revolución forzosamente implica lucha, ajá, por preservar la existencia, por preservar en seguridad, eh, por preservar un bienestar material. Ajá, estamos hablando de lucha constante. Eso genera cansancio, eso genera estrés, eso genera estados de ansiedad, de depresión. Y entonces vamos a ver que hay una distancia corta entre revolución e involución. Ajá. El conocimiento intelectual es una parte importantísima para sentir que estamos revolucionando, que vamos en línea hacia adelante. Ajá, y entonces buscamos mucho conocimiento intelectual y los títulos y nos amparamos con eso, ¿no? Yo soy doctor, yo soy maestro, yo soy, y está muy bien. No digo que sea malo, ojo, está muy bien. El conocimiento intelectual es importantísimo. Ajá, pero estamos hablando de continuar en la línea de revolución.
Ajá. La observación nos ayuda, sí, por supuesto, la observación de nuestro entorno, de cómo van los avances con los que están en nuestro alrededor y eso nos motiva, nos estimula a querer también ir hacia adelante, seguir hacia adelante. Y ojo, un estado de revolución, un estado de durar, ajá, necesariamente tiene un anclaje en eventos del pasado y qué es lo que viene en situaciones del futuro, porque estoy constantemente pensando, pues es que ya me pasó esto, ya me pasó aquello, y entonces ahora voy a hacer esto y voy a hacer aquello para seguir avanzando. Ajá. Y en el futuro quisiera esto y quisiera aquello, o no quisiera que me pasara esto, o no quisiera que me pasara aquello. Y entonces, en base a esos estados de pasado y futuro, voy también tomando decisiones para continuar avanzando en una línea de revolución. Ajá. Tenemos una tercera línea, que es la línea de evolución. Y aquí Ah, importante comentar que ya las personas, los seres humanos que comienzan a dirigirse en esta línea ya tienen una frecuencia, un nivel de pensamiento más elevado. Es así. Ajá, es un pensamiento, un nivel de frecuencia más elevado. No estoy hablando de esoterismo, estoy hablando de psicología, de antropología, de filosofía, estoy hablando de física, ajá, porque todo esto ya está fundamentado científicamente. Y en la línea de evolución no se trata de durar, ajá, se trata de vivir, ajá, de trascender, ajá. En la línea de revolución hablábamos de una lucha constante por preservarnos. Ajá. En la línea de evolución hablamos ya de fluir. Ya no hay una lucha. Fluimos. Ajá. Y el bienestar emocional es importantísimo. Si bien estamos conscientes que el bienestar material es eh, algo de lo cual no nos vamos a desconectar porque estamos viviendo en un mundo material y estamos viviendo esa experiencia que estamos también sacando adelante. En una línea de evolución nos hacemos claros y conscientes que la línea del bienestar material la continuamos, pero la prioridad será la línea del bienestar emocional. Ajá. Y que esa línea de bienestar emocional nos va a repercutir positivamente en el bienestar material. Ajá, fíjense qué increíble cómo la línea de evolución no es que esté apartando la línea de revolución, simple y sencillamente que todo aquello que ocupamos en nuestro día a día lo llevemos a un plano de evolución, a una trascendencia y de igual manera nos sirve en las situaciones materiales. Ajá. Pero ya estamos más ocupados en el conocimiento interior, en el tiempo presente. Caminar por una línea de evolución nos hace claros que estar en situaciones del pasado nos resta energía. Ajá, nos resta mucha energía estar en situaciones del pasado. Aceptamos lo que pasó como un hecho, aceptamos lo que nos duele, lo que nos entristece, que son emociones muy importantes como herramientas de vida, ajá, que son herramientas de aprendizaje. Lo aceptamos, lo fluimos y lo trascendemos. Luego entonces no necesitamos estar anclados a situaciones del pasado y estar recordándolo cada año, cada día, cada mes. Es que me hicieron esto y entonces ahora yo voy a luchar por esa situación. Es
cansada, es regresar otra vez a la línea de revolución y quedarnos ahí. Se vale estar moviéndonos, así como nos movemos entre la línea de revolución y la involución, también estamos moviéndonos constantemente entre la línea de la revolución y la línea de la evolución. Pero hacernos consciente de estos caminos nos hace retomar, decir, ah, caray, estoy tomando otras rutas que me están llevando otra vez a esa línea que quiero trascender. Ajá, y entonces vuelvo a considerar hacia dónde me estoy dirigiendo. El tiempo presente es una constante en la línea de evolución. Si empiezo a traer a mi espacio cuestiones del futuro, y es que qué va a pasar, y es que cómo voy a estar en tantos años, ok, recordarnos que el tiempo presente es lo que está existiendo y lo único que existe en ese momento y enfocarme en eso, ¿no? Y para eso se ocupa una herramienta que va mucho más allá de la observación. En coaching trabajamos mucho el tema de observación, es muy bueno, pero en la evolución, en la línea de evolución, trabajamos un concepto que es todavía más elevado, que es la contemplación. Y es este acto de conectar la observación con la admiración. Ajá, y es muy hermoso, créanme, también tendremos oportunidad de platicar esto más adelante. El tema de contemplación y meditación, no como temas tampoco esotéricos, todo eso de meditación que se puso de moda y hacer viajes y no, hablar de contemplación y meditación como ejercicios cerebrales. Ajá, esto es importantísimo y de verdad créanme que trae eh, un cambio radical en cómo empezamos a pensar y a decidir cosas. Ajá, entonces simplemente en nuestro estado emocional los beneficios son buenísimos. Pero todo esto tiene que ver con el camino de la evolución. Ajá, bueno, habiendo dicho esto, las frecuencias, importantísimo, las frecuencias que manejamos en cada una de estas líneas. Sabemos ya por temas de física que toda nuestra composición, átomos, moléculas, células, están en constante vibración y que la vibración genera frecuencias. Ajá, a eso me refiero cuando yo les menciono frecuencias. Vibramos en distintas frecuencias y de ahí se derivan las emociones. Tú estás en una frecuencia de tristeza, vibras y emites una frecuencia al nivel de tristeza. Cuando estás en una emoción de enojo, vibras y tienes una frecuencia mucho más intensa cuando estamos hablando de enojo. Cuando estamos hablando de amor, de alegría, de felicidad, tu frecuencia cambia radicalmente. Vibras y tu frecuencia se va a otro nivel. Y cada elección, cada pensamiento, cada decisión nos tiene en diferentes niveles de frecuencia y por eso es importantísimo conocer las emociones, cómo funcionan los químicos en nuestro cerebro, qué hace la dopamina, qué hace la vasopresina, qué hace la serotonina. Todo eso ahorita está muy de moda. Hay muchos temas hablando de la bioquímica, la neurociencia, neurobiología, y es algo que me da mucho gusto porque efectivamente estamos pasando a otros niveles de conocimiento, pero no es nada más saber qué hace la serotonina, ¿no? Sino aplicarlo, entender cómo funciona en mi día a día y cómo puedo ir regulando. Esa es la palabra que es correcta para el tema de emociones, la regulación de la emoción. Y por eso estamos dedicados a trabajar esa parte. En la evolución es importantísimo. La rehumanización está en esta frecuencia de evolución. Ajá. Y la frecuencia de evolución está en la frecuencia de, estaba mostrando, donde podemos estar pasando de revolución a evolución, de revolución a involución y regresarnos esas rutas donde nos podemos estar
desviando de repente, hacernos conscientes en qué cuadrante nos estamos manejando. La decisión que tomé hoy de decirle a mi hijo, es que eres un inútil. Ajá. ¿Cómo estoy vibrando? ¿En qué frecuencia estoy? ¿Estoy en una línea de revolución? Puedo creer que estoy en una línea de revolución y estoy luchando, ajá, porque mi hijo entienda algo, porque yo dentro de mi creencia considero que ese acto de decirle eres un inútil es para que recapacite y es para su bien. Ajá. Y estoy anclada en el pasado de es que esto ya lo ha hecho mal otras veces y entonces tengo que gritarle que es un inútil para que en un futuro no lo siga repitiendo. Y para mí eso es eh, una lucha para generarle un bienestar a futuro. Ajá. Pero observemos cómo estamos eligiendo. Ajá. Y cómo esa línea de revolución puede estar cayendo a una línea de involución porque estoy generando un mensaje que impacta de manera lastimosa en la persona a quien se lo estoy lanzando. Ajá. Entonces, ¿cómo podría ser para que en lugar de estar en este segundo cuadrante, pueda pasarme al primer cuadrante? Ajá, ojalá pudieran comentar por allí o pensarlo o escribirlo. ¿Cómo cambio eso para pasarlo al primer cuadrante? Ajá, no se los voy a responder. Ahí, hagamos el ejercicio. Ok, entonces fíjate cómo las frecuencias del amor y del temor se posicionan aquí. Por supuesto, el temor es la contraparte del amor, que son las dos emociones raíz, las dos frecuencias más intensas, como vamos eh, vibrando en el día a día. Ajá, esto ya lo he platicado antes. En la frecuencia del temor se derivan muchísimas emociones. Hay por ahí un círculo que los psicólogos conocen muy bien, en donde están todas las emociones primarias, las secundarias. Eh, la realidad es que todas las emociones de una frecuencia baja, llámese ira, llámese tristeza, depresión, ansiedad, todo este tipo de frecuencias bajas se derivan de una raíz que es el temor. Ajá. Lo platicaremos también en otro tema o los que gusten acercarse con una servidora y podamos masticar mejor, como digo, que la ardilla mastique mejor estos términos, estos temas. Adelante, estoy a la orden, pero es la contraparte. Inclusive observemos la estructura de la palabra, ajá, la etimología de la palabra. Amor, temor, es la contraparte. Ajá, entonces, eh, las drogas, el alcoholismo y todas esas elecciones de baja frecuencia nos eh, envían a una frecuencia al final de temor y está fundamentado ahí el temor, el miedo a no conectar con otros. Bueno, pues entonces sigo tomando y conecto con otros. El miedo, el temor a no ser aceptado con mis amigos. Bueno, pues entonces consumo el cigarro, consumo la droga, consumo o me empiezo a meter en muchas relaciones, ¿no? Con las personas para sentirme aceptado. Son algunos ejemplos, ¿no? Y cómo entra aquí el tema de la trascendencia. Ahorita lo vamos a ver, porque aquí pareciera que cómo es posible que haya trascendencia en este segundo cuadrante. Sí la hay, así como pensamos que gritarle a mi hijo, eres un inútil por intentar corregirlo, pensamos que estamos avanzando, pensamos que estamos haciendo lo mejor, que todos esos conceptos, y en realidad no hemos pasado del segundo cuadrante. Ajá, y pensamos que hay una mejora, que hay una trascendencia. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ujú. La rehumanización se trata de hacernos conscientes y conocedores de
estas frecuencias, de estos cuadrantes, de este comportamiento de la mente, cuáles son las necesidades de la mente, qué tiene que cubrir para poder tomar decisiones, ajá, y poder medirlo en estos cuadrantes. Estoy en el primero, estoy en el segundo, esto que hice, dónde lo posiciono, estoy rehumanizándome o estoy deshumanizándome. Y creo que con esto queda clarísimo. Ajá. Eh, como maestra, yo lo viví con mi hijo hace un tiempo, la maestra golpeaba a los niños y la maestra estaba segurísima que hacía un bien social y esa era su verdad. Y yo sé que ella de corazón sentía que estaba haciendo un beneficio. Ajá, y esta es la situación. Ella no es una mala persona, simple y sencillamente estaba en un estado de desconocimiento. Ajá, y por eso, justo por eso es tan importante capacitarnos hacia adentro, cómo funcionamos. Ajá, el conocimiento intelectual y tener maestrías y doctorados es buenísimo, pero funciona para eh, allá afuera. La realidad es que yo puedo tener maestrías y doctorados y mi tema emocional es sumamente complicado. Mis relaciones son malas o tengo conflictos con muchas personas. No puedo establecer una relación de pareja saludable o mis decisiones en el trabajo son totalmente mm, restantes. Ajá. Créanme que conozco muchos casos en esa situación. Y entonces el conocimiento intelectual es muy bueno, pero no es garantía de estar en una frecuencia de evolución. Ajá, aquí hay una diferencia importantísima que ya estamos revisando. Entonces, la rehumanización y la deshumanización, ubiquemos bien hacia dónde nos estamos dirigiendo. En estos tiempos urge evolución, no revolución. Urge evolución. Ajá, dejar de luchar y empezar a fluir, empezar a trascender, rehumanizarnos. Ese es el punto al que quiero llegar y compartir con ustedes. Ujú. Dejar de durar y comenzar a vivir. Hagamos a un lado la lucha y empecemos a revisar en qué cuadrante me estoy manejando, qué resultados quiero generarme. En verdad, estar en una línea de revolución nos genera más conflicto a futuro en el tema específico de luchar con agresión, luchar, agresión, violencia, exigencia, nos genera más de lo mismo. Ajá, entonces hay que dejar de durar y empezar a vivir, empezar a dirigirnos hacia la frecuencia de la rehumanización, de la evolución. Ujú. Bien, ya casi terminamos. Las mismas frecuencias, el amor, el temor, estamos todo el tiempo pasando de una frecuencia a otra por medio del pensamiento. Ajá. Pienso un beso de mi nieto, estoy en la frecuencia del amor. Pienso en que se puede salir de la reja y pasarle algo, de inmediato paso a la frecuencia del temor, emociones, ajá, y observemos la importancia, el impacto del pensamiento para cambiar las frecuencias, ajá. Ahora, todo acaba en una misma frecuencia. Ajá, esto se les va a hacer un poquito raro, pero veámoslo de esta manera. El temor es una herramienta importantísima porque es una herramienta de preservación de vida, de cuidar la especie, de cuidarme a mí mismo. El temor me ayuda a decir aguas, cuidado con esto, es estarme cuidando.
Y eso no es otra cosa más que amor. Quiero estar bien. Ajá. Entonces, al final, eh, la dualidad de la vida, y esto es matemática y ciencia, nos lleva a la unidad, que es el amor. Ojalá lo haya podido explicar de una manera clara. Y al final, la dualidad de la vida nos lleva a una sola cosa, a la unidad. Por eso has escuchado por ahí que todos somos uno y la importancia de remembrarnos o de unificarnos. Y por eso es que al final el trabajo colaborativo, la sinergia, el trabajo en equipo suma, al final se vuelve una sola cosa. Ajá. Toda esa teoría, toda esa eh, manera de pensar y de actuar y de colaborar está fundamentado justamente en esto, ¿ok? Y es trascender, ajá, esta frecuencia de amor. Y cuando hablo de amor, no estamos en un tema romántico. Y esto lo quiero aclarar porque para los caballeros es todavía un tema que dejan de lado porque les parece que estamos hablando de romanticismos. Y no, estamos hablando de eh, ciencia, estamos hablando de comportamiento, estamos hablando del día a día, algo que hay que estudiar, trabajar, elegir para mejorar, para trascender justamente lo que estamos viendo en la lámina. Es una plataforma de trascendencia. Ajá. Y trascender se logra, y fíjense cómo de la unidad regresamos, son ciclos de la unidad, regresamos otra vez a la dualidad. Ajá. De trascender podemos lograrlo por medio de dos vías, que es construir o destruir. Y te voy a poner aquí dos ejemplos clarísimos. Una manera de trascender, el acto más poderoso que hay en la vida es dar a luz, traer un hijo a vida. Ajá. Estamos construyendo, estamos creando vida, es una manera de trascender. Ajá. Pero si yo le quito la vida a alguien, la frecuencia es tan alta que también me genera poder. El quitar una vida, y esto es fuerte, espero que se comprenda y abramos la mente para entender esta parte. El quitar una vida es un acto de frecuencia tan poderoso que nos hace sentir así, que tenemos poder, que somos más que otros. Ajá. Y también es una manera de trascender, así como elegimos para las necesidades de nuestra mente, cómo podemos lograr eh, conexión, lograr significado, lograr variedad, lograr seguridad. El hecho de destruir, el hecho de quitarle la vida a alguien puede también hacerme sentir eso, así como las drogas, así como el alcohol, así como toda esa parte que ya vimos. Ajá. Entonces, una persona puede trascender construyendo o destruyendo. En la frecuencia del amor eh, puedo generar vida, puedo crear. Crear es construir, crear una obra, crear música, crear un emprendimiento, crear una filosofía, crear ideas, es construcción, es aportación, suma, y todo eso está en la frecuencia del amor y me hace trascender. Ajá. Pero también reviso si lo que estoy eligiendo no me lleva al segundo cuadrante o a la frecuencia del temor, destruir. Eh, Me fui a un ejemplo extremo, que es quitarle la vida a alguien en el caso de asesinatos. En el caso de temas complicados,
¿no? De, perdón, temas complicados de elecciones, este, de vida, ¿no? El tema de la guerra, de violaciones, de transgredir a otros, de sentirnos más poderosos y pasar por encima de otros. Eh, y aquí me voy a un punto delicado, ajá, que es parte del por qué estoy compartiendo esta información. Ajá. Estamos en una época de guerra, estamos en una época de pandemia, estamos en una época de eh, violencia, inclusive en los deportes. Hace poquito tuvimos esas noticias y hace días estuvimos en una situación también de agresión en manifestaciones por conmemorar una fecha importante. Ajá, entonces, eh, revisemos esta parte, ¿no? Porque a mí me parece increíble que levantemos la voz, que tomemos acción. Me parece increíble que nos manifestemos, pero eh, si hay un grupo pequeño de personas que deciden hacerlo, sumándole agresión, destrucción, entonces lo que había iniciado como un acto de construir, de trascender y una frecuencia de amor, empezamos a llevarlo al segundo cuadrante y podemos ponerle nombres rimbombantes, ajá, pero estamos llevando a la niñez en este camino. Y esto me parece que es muy importante. Eh, un niño no, no le vas a decir a un niño es porque a ella le mataron a una hija o a mí me violaron y entonces voy a destruir los monumentos y se llama icono y el niño. Imagínate cómo lo está viviendo. El niño lo que está viviendo es, eh, puedes ponerle el nombre rimbombante que quieras y puedes ponerle el acto injusto que tú quieras, pero el niño lo que está viendo es, ok, entonces si me hacen esto, yo tengo que responder así y yo tengo que destruir. Eh, no sé si me estoy explicando. Esta parte me parece que es urgente transmitir. Ajá. ¿Cómo estamos llevando de alzar la voz, actuar y manifestar en un primer cuadrante, en una frecuencia de construcción, de trascendencia, de amor, a un segundo cuadrante? Y yo sé que no es la generalidad, yo sé que es un grupo, yo sé que la mayoría de las mujeres fueron en una, en un, en un deseo de construir, y sé que es un grupo específico las que llegan y se pasan al segundo cuadrante. Sin embargo, no podemos justificarlo ni tampoco reprobarlo. Lo que ocupamos hacer, y es mi humilde sugerencia, es responsabilizarnos, porque de eso habla el programa Eres, hacernos emocionalmente responsables y no decir es que fueron ellas somos nosotras también. Y si nosotras estamos en una frecuencia de construcción, de trascendencia, de evolución, de rehumanización, que es el tema, entonces elijo tomar acciones en donde ese grupo se unifique con nosotros. Ajá, cambie su frecuencia, cambie su cuadrante. Y esa es la intención de esta información que les estoy compartiendo. Por ahí vi el símbolo de basta de violencia de género. Me encantaría proponer que ese puño de lucha, ese puño de revolución,
lo cambiáramos junto con nuestra estructura mental, por supuesto, y nuestros comportamientos y nuestra forma de elegir a esta imagen, ¿no? Eh, una mano abierta de estoy aquí, actúo, elijo y basta, es correcto, basta de esto, pero con rehumanización, con rehumanización. Esa es la propuesta. Ojalá que esto pueda llegar eh, a una conciencia, con eso sumamos bastante. De verdad, agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Ojalá regresemos a esa evolución que existe de manera natural en la infancia. No hay un ser naturalmente más evolutivo, consciente, inteligente, creativo que la niñez. Y es impresionante cómo los niños están en constante evolución hasta que empezamos a contaminarlos. Ajá. Dejemos de contaminar a nuestros niños, revisemos en qué cuadrante estoy posicionando. Puedo ahí tomar como el ejemplo que les pasé hace ratito. Dije esto, hice esto y empezar a masticarlo, a ver en qué cuadrante lo puedo colocar. Ajá, ¿qué estoy generando con esto? Ajá, y recordar que tenemos que cuidar lo que hacemos porque la niñez no va a hacer lo que les decimos, va a hacer lo que nosotros hacemos y enseñarles que la rehumanización se puede hacer, se puede lograr. En verdad les agradezco muchísimo de todo corazón. Están mis datos de contacto ahí. Muchas, muchas gracias y abrazo enorme para todos.